Buenas, mi nombre es Ninosca Milagro Castillo Castillo. Voy a estar presentando junto a mi compañera Juliana Arseno Pérez lo que es la civilización egipcia. Civilización egipcia. Orígenes, aportes a la humanidad, arquitectura, materiales de construcción, tipologías, división social y política, influencia religiosa, estructuras económicas y la guerra como fuente de riqueza. Los antiguos egipcios vivieron en el norte de África, en una franja de tierra muy fértil que se extendía a ambos lados del río Nilo, el cual recorría el país desde el sur hasta el norte. El resto era desierto, así que hombres y animales se asentaron cerca del curso del río Nilo, donde tenían agua y alimentos. Esta civilización comenzó hace más de 500 años, pero el primer rey reconocido que gobernó sobre todo Egipto fue Narmer, quien hacia el año 3100 a.C. unificó las dos tierras, Alto y Bajo Egipto. El Alto Egipto empezaba al sur, en una ciudad llamada Asuán, y llegaba hasta el punto donde comenzaba el delta del río Nilo. El Bajo Egipto iba desde la punta del delta del Nilo hasta el mar Mediterráneo. Origen. No se conoce con certeza el origen del pueblo egipcio. Los, los especialistas consideran que probablemente se trató de un pueblo que provenían de la península arábica y que se asentó en el valle del río Nilo. En un principio, los egipcios se organizaron en clanes familiares llamados nomos. Con el tiempo, los nomos crecieron y hacia, unificaron su poder hasta formar dos grandes ríos, hasta formar dos grandes reinos, perdón, uno en el Alto Egipto y otro en el Bajo. La civilización egipcia fue una sociedad de la edad antigua que se desarrolló entre 3300 años antes de Cristo y 332 años antes de Cristo, en el valle del río Nilo al norte de África. La riqueza de sus recursos naturales y su aislamiento geográfico le permitieron convertirse en una civilización muy poderosa. Aquí podemos observar dos imágenes. La primera imagen era sobre la civilización egipcia que se estableció a orillas del río Nilo en el norte de África, y la segunda imagen es donde podemos observar lo que era la representación de donde estaba el río Nilo y donde estaban las más elevadas zonas fértiles, las capitales, los grandes templos, las pirámides y el oasis. En su larga historia mantuvo una tradición cultural que le dio unidad en los momentos de crisis políticas y social. En los periodos de auge estatal, el reino de Egipto estaba unificado bajo el mando de un faraón cuyo poder se legitimaba a través de las creencias religiosas. Los especialistas dividen la historia del Antiguo Egipto en grandes periodos en los que el Alto Egipto y el Bajo Egipto estuvieron unificados o separados en varios reinos independientes. Periodos arcaicos de Tinis, Imperio Antiguo de Memphis, y podemos observar una imagen. Durante el Imperio Antiguo de Memphis, los faraones hicieron construir grandes imperios. Imperio Medio de Tebas, Imperio Nuevo de Tebas y Periodo Bajo de Sai. Podemos observar una imagen de los egipcios, llamaban a su tierra Keme, que significaba tierra negra o tierra fértil. Y las principales características de las civilizaciones egipcias fueron: habitó los valles del río Nilo al norte de África entre 3300 años y 3332 años antes de Cristo. Tuvo una larga historia marcada por periodos de unificación y dispersión del reino de Egipto. Organizó el Estado en torno a la figura del faraón, que era un soberano absoluto, legitimado por las creencias religiosas. Su organización económica estaba controlada desde el Estado a través de un sistema de tributos y redistribución de productos y servicios. Estableció una religión politeísta
cuyos principales dioses fueron Osiris, Isis, Horus y Set. Tenía una sociedad jerarquizada con clases privilegiadas que vivían del tributo que pagaba la mayoría de la población. Desarrolló un complejo sistema de escritura que evolucionó a través del tiempo. Aportes a la humanidad. Los aportes de Egipto, una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, promovieron que en la sociedad existiese un cambio de curso bastante notable en muchos aspectos. Entre estos aportes podemos destacar su contribución en las artes, la escritura, avances tecnológicos, en la literatura, en la arquitectura, en la religión e incluso en la ciencia. Además de haber dejado para la posteridad sus pirámides, templos y otras obras arquitectónicas, las aportaciones de las civilizaciones egipcias más importantes son la escritura. Los egipcios desarrollaron un sistema de escritura para expresar los contenidos de la mente. En un principio, el sistema empleado no era de tipo alfabético, sino que empleaban imágenes para expresar sus ideas. Posteriormente, se emplearon alrededor de 2000 signos pictográficos para escribir, los cuales se redujeron a 700 con el pasar del tiempo. Y por último, desarrollaron el alfabeto, que se encuentra grabado en la piedra Rosetta, conservada en el Museo Británico. La imagen que vemos a la izquierda es la piedra Rosetta, que fue hallada el 15 de julio de 1799 por un gran grupo de militares franceses durante la campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto. No obstante, pasó a mano de los ingleses en 1802. Actualmente está expuesta en el Museo Británico de Londres en la Galería de Escultura Egipcia. 2. Papel y tinta. En las riberas del río Nilo existía en abundancia una planta llamada papiro. A partir de esta planta, los egipcios crearon una especie de papel que recibió el mismo nombre de las plantas. Los papiros se disponían en grandes rollos que medían entre 6 metros y 12 metros de largo. Aquí podemos observar lo que era el papiro de Smith. Asimismo, extrajeron tinturas de plantas, exprimiendo las hojas y los tallos de estas. Estos colorantes, los cuales fueron empleados para escribir, constituyeron una forma arcaica de tinta. El calendario. Los antiguos egipcios eran astrónomos excepcionales, eran capaces de predecir los eclipses lunares y solares, las inundaciones del río Nilo, el momento óptimo para la siembra y la cosecha, entre otros. También eran conocedores de los movimientos de los planetas, lo que les permitió la creación del calendario. Podemos observar una imagen de lo que era el calendario antiguo en la civilización egipcia. El calendario egipcio dividía el año en 360 días y 12 meses. Cada mes se componía de 30 días y cada día tenía una duración de 24 horas. Al inicio o al final de cada año añadían 5 días más, los cuales estaban destinados a la celebración. El calendario de los egipcios fue la base para el calendario que empleamos actualmente, el gregoriano, el cual fue desarrollado por el Papa Gregorio XIII en 1582. También aportaron a lo que era la matemática y la geometría. Los antiguos egipcios eran talentosos en las áreas de matemáticas y geometría. Tenían conocimientos en materia de adición, sustracción, multiplicación y división. Asimismo, conocían las figuras geométricas y eran capaces de calcular su área para medir los terrenos. Pirámides y momificaciones. Los antiguos egipcios son reconocidos por sus obras de arte, especialmente por sus obras arquitectónicas. Las pirámides, el ejemplo más claro de las majestuosidades de la arquitectura egipcia, eran las tumbas de los faraones, que podemos observarla en la parte derecha arriba. Los egipcios tenían la creencia de que el espíritu regresaba al cuerpo después de la muerte. Es por esto que los cuerpos de las personas más importantes, o sea,
los faraones eran preservadas gracias a la aplicación de ciertas sustancias químicas. Este proceso de preservación es conocido actualmente como momificación y también es un aporte de los egipcios. Posteriormente, el cuerpo era momificado del faraón, era puesto en un sarcófago que tenía agujeros para permitir que el espíritu volviera al cuerpo. En la parte derecha, la última imagen, podemos observar la pirámide de Sose, que era la primera pirámide de la historia. El sarcófago lo podemos observar en la primera imagen a la parte derecha. El sarcófago se guardaba en una cámara dentro de la pirámide, cuyas paredes estaban decoradas con jeroglíficos que contaban la historia de la vida del faraón. De las pirámides egipcias, la pirámide construida para el faraón Sose en Saqqara es la más antigua de todas. Los analgésicos y anestesia. Los egipcios realizaron grandes avances en el área de la medicina, empleando plantas para aliviar ciertas dolencias. El papiro Eber, uno de los tratados médicos más antiguos, demuestra que los egipcios tenían conocimientos sobre cómo aprovechar los narcóticos presentes en ciertas plantas como el lirio de agua, el loto, el cannabis y la amapola. Aquí podemos observar lo que era el papiro de Eber, lo que es el lirio de agua, la flor de loto, el cannabis y la amapola. La literatura. Los aportes de los antiguos egipcios fueron inmortalizados a través de la escritura y la literatura. Desarrollaron textos sobre astrología, metalurgia y cocina. Asimismo, también existen textos egipcios sobre leyendas de esta civilización, experiencias interesantes, relatos de aventuras, pensamientos religiosos y filosóficos, entre otros. La irrigación. La irrigación de cultivos fue una de las grandes aportaciones de los egipcios a la agricultura. Fueron los primeros en crear canales que llevaban agua a las plantaciones de manera continua. Podemos observar una imagen de lo que era la irrigación. Los instrumentos quirúrgicos también fueron un aporte muy importante que hicieron los egipcios a lo que es la humanidad. La medicina egipcia fue de las más desarrolladas e innovadoras, tal y como se recoge en papiros encontrados por arqueólogos. Uno de sus grandes logros es la creación de distintos instrumentos quirúrgicos para el tratamiento de diversas afecciones, quistes y fracturas, y técnicas de rinoplastia o de colocación de prótesis. La arquitectura. La arquitectura del antiguo Egipto se caracterizó por su monumentalidad, construida con grandes bloques de piedra caliza. Los grandes templos y palacios egipcios eran sostenidos por un sistema adintelado con colosales columnas y gruesas vigas de piedra. Las construcciones más originales de las arquitecturas egipcias monumentales son los complejos de las pirámides, los templos y las tumbas. Algunas de las tumbas eran mastabas, espios, hipogios y cenotafios, cuya grandiosidad dependía de la clase social del personaje enterrado. Podemos observar en las imágenes que era espios, hipoge, templos de luxus y mastaba. La mastaba es un tipo de tumba egipcia antigua de base rectangular, techo plano y muros laterales inclinados, construida con bloques de adobe, barro del río Nilo o con piedras. Las tumbas de varios faraones fueron construidas como pirámides y las mayores son las atribuidas a Seneferu, Keón, Kefret, la única de las 7 maravillas del mundo más antigua que aún perdura, la pirámide de Jufu, es un buen ejemplo del grado de perfeccionamiento alcanzado en las ciencias aplicadas. Los egipcios construyeron monumentales templos dedicados a los dioses, como los de Karnak o Abu-Simbel, destacando en ellos su gran impacto simbólico, el tamaño y la gran armonía y funcionalidad de sus espacios.
Los arquitectos reales, con sus conocimientos de física y geometría, erigieron monumentales edificaciones y organizaron el trabajo de multitudinarios grupos artísticos, de grupos de artistas, artesanos y trabajadores. Podemos observar Seneferu, Jufu, Abul Sibel y la Gran Pirámide de Giza en 2005 y una vista aérea del complejo del canal. Materiales de construcción. Debido a la escasez de materiales, los dos materiales de construcción predominantes usados en el antiguo Egipto eran el adobe, ladrillos de barro y la piedra, fundamentalmente piedra caliza, también piedra arenisca y granito en cantidades enormes. Podemos observar la piedra caliza y la piedra arenisca. Los materiales de construcción entre los egipcios eran la madera, el adobe y la piedra en sus muchas clases. La madera fue el material más usual en la prehistoria y la época predinástica, pero fue sustituida rápidamente por otros materiales una vez entrando el país en la era faraónica. El adobe era el material más barato y fácil de trabajar, y ello justifica su uso para la vida diaria. Las casas, los palacios, los muros defensivos, las piedras, por el contrario, era mucho más cara y difícil. La piedra, por el contrario, era mucho más cara y difícil de obtener, pero acabó siendo la materia prima ideal para la arquitectura funeraria y religiosa. La madera de buena calidad era muy escasa en Egipto y apenas unas pocas especies permitían la realización de elementos arquitectónicos. Podemos mencionar los tamarindos, las acacias, los sicomoros, que podemos observar una foto debajo, y las palmeras datileras, la cual proporcionaba también hojas para realizar canastos y fibras para cuerdas. El adobe era sin ninguna duda el material más usado para la construcción cotidiana. Algunos palacios de reyes e incluso algunas partes de templo. Podemos observar una imagen de algunos ladrillos de adobe. Piedra, extracción y transporte. Una condición indispensable que debía cumplir la materia prima en que estaban hechos los monumentos y ajuares funerarios. Era la resistencia suficiente para perdurar por toda la eternidad, lo cual se hallaba vinculado a la idea de que la vida continuaba en el más allá. Ese material fue la piedra de todo tipo, desde el Cairo hasta Asuán, y en el desierto oriental la variedad de piedras es muy grande, unos 40 tipos diferentes, y muchas de ellas fueron utilizadas en la construcción y las estatuarías. Tipologías. Tipologías de Egipto. El templo egipcio no era solamente un lugar de culto donde moraba la divinidad, sino una imagen del universo. Cada una de las partes del templo estaba cargada de significación y subordinada a una idea de carácter simbólico, repleta de conceptos cosmológicos. La arquitectura del antiguo Egipto se caracterizó por crear un sistema constructivo en sus edificios monumentales, con el empleo de sillares tallados en grandes bloques y sólidas columnas. Las figuras de las egipcias eran exactamente una pirámide recta de base cuadrada, mientras que las americanas presentan un perfil tronco piramidal compuesto por pisos o gradas que conducen a una coronación plana. Los ejemplos egipcios más notables se sitúan hacia los años 2700 y 1000 antes de Cristo. Esta fue mi presentación de lo que fue la civilización egipcia, y vamos a continuar con mi compañera Juliana con la otra parte del tema. Buenas noches, mi nombre es Juliana Arseno y voy a estar exponiendo la división social y política de Egipto, la influencia religiosa, la estructura económica y las guerras como fuente de riquezas.
Bien, a lo largo de la historia, el pueblo egipcio estuvo gobernado por una clase social dominante que vivía de los tributos que pagaba el resto del pueblo. A esta clase pertenecía el faraón, su familia, los miembros de la corte, las familias nobles, los sacerdotes y los funcionarios administrativos. El Estado mantenía muchos funcionarios por la necesidad que estos desempeñaban para la manutención del gobierno. Por ejemplo, los escribas eran los que sabían leer, escribir y contar, eran los empleados que trabajaban en el templo y que registraban la recaudación de los impuestos y la administración de las riquezas del gobierno. La mayoría de la población se dedicaba a la agricultura, que practicaban en sus pequeños o medianos lugares o parcelas de tierra. En la ciudad también habían artesanos y personas que se dedicaban a diversos oficios, albañiles, tejedores, comerciantes, alfareros, etc. Y de hecho, habían tareas que se consideraban más dignas que otras. Por ejemplo, los escultores que hacían las estatuas, que decoraban los templos y palacios, eran mejor aceptados socialmente, a lo contrario de un embalsamador, que eran aquellas personas que momificaban a los cuerpos. A estos lo mantenían alejados de la ciudad, es decir, que debían vivir en barrios alejados porque ellos los consideraban impuros. Bien, la organización política de la civilización egipcia tuvo su desarrollo o fue cambiando. Los periodos en que Egipto fue unificado como un gran reino, el poder político estaba en manos de un faraón que controlaba todos los aspectos del reino. Se formaron distintas dinastías, familias de gobernantes que heredaban la corona del faraón, que legitimaban su poder de manera teocrática. El faraón estaba rodeado por una corte integrada principalmente por su familia y sus consejeros personales. El reino estableció diferentes funcionarios para su administración y los nomos, que eran las provincias dentro del reino, fueron gobernados por visires bajo el comando del faraón. Para mantener su poder, los faraones contaban con un ejército. Los faraones contaban con un ejército que en su mayoría estaba compuesto por tropas mercenarias. Bien. La religión egipcia era principalmente politeísta, es decir, que veneraban a muchos dioses. Se constituyó como el resultado de diferentes cultos locales de los pueblos que habitaban todo el Valle del Río. Estas creencias se centraban en la existencia de divinidades identificadas como diferentes fenómenos de la naturaleza, astros y animales. Es decir, que ellos identificaban a sus dioses con distintos fenómenos, puede ser el sol, eh, la lluvia y demás. Muchas veces las divinidades eran representadas con formas humanas o con una combinación de rasgos humanos, como vemos aquí en la diapositiva. Estaba el mito fundacional, que contaba que Osiris, el dios del sol y creador de todo, estaba casado con Isis, diosa de la fecundidad y de la magia, y juntos habían engendrado a Horus, dios del cielo, protector de la realeza egipcia. Cuando Isis lloró,
la muerte de su esposo provocó el primer desborde del río Nilo y luego decidió modificar el cuerpo de Osiris. Le ayudaron Anubis, dios de la muerte, y Thoth, dios de la sabiduría, y desde entonces Osiris vuelve a la vida y gobierna en el reino de los muertos. También tenemos el culto a los muertos, principalmente a Amón y a Tom. Se dice que la religión egipcia se vio influenciada por los sucesos políticos, la preeminencia política de los sacerdotes de alguna ciudad importante intensificaba el culto al dios patrono de aquella ciudad. Seguimos. Bien, la economía de la civilización egipcia. La economía de la civilización egipcia estuvo controlada desde el Estado a lo largo de su historia. Como la base de la producción era agrícola y dependía del río Nilo, el Estado tenía la necesidad de distribuir el agua a través de canales y controlar los recursos productivos. El faraón, claro está, era el dueño de todas las tierras y delegaba a los sacerdotes y funcionarios del gobierno. Estos, a su vez, las designaban a los campesinos para que las trabajen a cambio del pago de un tributo. La producción agrícola se basaba en el trigo, cebada, frutas y hortalizas. Además, se aprovechaba el papiro para hacer papel y obtenían oro, cobre, amatistas y turquesas de las cadenas montañosas. A su vez, el Estado egipcio desarrolló un sistema de redistribución de bienes en torno a los palacios reales y los templos. A través de la recaudación de tributos, los campesinos y artesanos, diferentes bienes y productos eran almacenados por los funcionarios y los sacerdotes. La guerra egipcia como fuente de riquezas. El servicio militar formaba parte de las muchas tareas que cualquier ciudadano debía cumplir con el Estado, como la construcción de pirámides, eh, o la excavación del sistema de regadío, por ejemplo. Aunque al principio Egipto no tuvo la necesidad de contar con un aparato militar importante, la aparición del Segundo Imperio o del Nuevo Imperio hizo ver a los faraones que para sofocar las pretensiones separatistas se precisaba un ejército instruido y numeroso. Con él se lanzaría luego a la conquista de tierras más allá de sus fronteras. Es decir, los egipcios debían hacer entender que ellos eran fuertes y por eso se vieron en la necesidad de crear un ejército numeroso y bien entrenado. Bien, el mejor ejemplo que tenemos es en el Imperio Nuevo, donde el faraón Tumosis III, para someter a todos los reinos existentes entre Egipto y los babilonios e hititas, que culminaron la batalla de Megiddo en 1479 a.C., en este choque sometió a una gran coalición de ciudades cananeas que se rebeló y según las crónicas obtuvo un botín de 924 carros, 2.238 caballos, 200 armaduras de bronce,
y grandes cantidades de oro. Es decir, que además de que la victoria daba cierto prestigio a los soldados y capitanes del ejército, traía riquezas en cuanto a armas, a tierras, es decir, ellos conquistaban nuevas tierras y también traían grandes cantidades de oro. Bien, ellos crearon un poderoso ejército móvil capaz de enfrentarse al enemigo antes que llegase al Nilo. Antes los egipcios, o sea, antes el ejército egipcio muchas veces tenía la misma tarea que cualquier civil en la ciudad, es decir, que a veces también servían en la agricultura como artesanos y demás. Pero ante la necesidad de protegerse y también con una visión de conquistar nuevas tierras, ahora ellos habían adquirido 50.000 soldados profesionales divididos en cinco divisiones, aparte de los mercenarios, y masas de carros que se movían en grupos de 50 hombres. Bien, hasta aquí fue todo. Gracias por tu atención y nos vemos en la próxima.